Hola a todos, sean bienvenidos al anecdotario de terror semanal que se subirá donde contaremos varias anécdotas de seguidores y gente que han tenido sucesos paranormales, aterradores, entre más. El brillo del video está reducido para que así sea más fácil de poder verlo en la noche, que se recomienda más con las luces apagadas. En fin, dicho eso, iniciamos con el anecdotario. Quiero contarte mi historia sobre unos posibles duendes que ocurrió en mi casa. Para pensar, esto fue hace unos 3 añitos. En mi colonia sufríamos un problema con la electricidad, ya que hace poco había ocurrido una tormenta que había dañado unos postes de electricidad. Entonces, era una noche donde no hubo luz. Y además en nuestra casa, como no hay muchas ventanas, se concentra mucho el calor. Así que nuestra mejor decisión fue irnos a nuestro jardín para pasar la noche. Sin tanto calor, cabe aclarar 2 puntos importantes. Alrededor de nuestra casa hay muchos árboles muy grandes. Estamos rodeados por un tipo de corona de árboles. Nuestro jardín es grande, pero en una esquina hay un tipo cuarto bodega que no acabaron de construir por los abuelos de mi mamá, que fallecieron. Y como estaba oscuro, a mi mamá fue a comprar velas, lámparas, linternas y raidolitos porque había mucho mosquito. Así que solo estábamos yo y mi hermano a oscuras, y entonces de la nada empezamos como a escuchar tipo sonidos de las ramas de los árboles arriba del cuarto sin terminar. Entonces pensábamos que eran gatos o mapaches que frecuentan en la zona y de un momento a otro para no sugestionarnos. Entonces, platicando yo y mi hermano en la oscuridad, veo en el techo del cuarto de la esquina, veo gracias a la luz de la luna unas sombras tipo humanoides, pero miniaturas, caminando. Entonces yo le susurro a mi hermano y le digo que mira el techo. Entonces cuando ve las figuras, él me dijo: prende la lámpara de tu celular. Yo rápidamente busco mi celular alrededor mío, y cuando consigo agarrar mi celular escuchamos como 2 golpes secos y después escuchamos unos pasitos. En ese instante nos fuimos corriendo del miedo gritando: ¡córrele! Nos metimos a la casa y prendo la linterna de mi celular y obviamente no vimos nada. Él me dice que cuando yo me volteé para buscar el celular, él se quedó viendo las figuras y dice que vio cómo se agacharon para tirarse. Le marcamos a mi mamá diciéndole que habíamos visto unos duendes y ya me dijo que nos tranquilizáramos y ya viene en camino, y obviamente nos dormimos dentro de la casa por el miedo que nos dio. No se consideraría jardín, más bien un tipo patio. Ya hemos tenido experiencias con duendes como tipo de perder objetos útiles y encontrarlos en otros lugares. Nada que ver o escuchar tipo pasitos o ver manchas de tierra o lodo con marcas de pies de bebés o muy pequeños. Les quiero contar una historia de tantas experiencias paranormales que me tocó cuando anduve de chalán de autobuses. Fue un 1 de noviembre que nos tocó un viaje de la Ciudad de México a Tuxtepec. Nuestra salida era de 9 de la noche. Todo iba bien en nuestro camino hasta llegar a la caseta de la Esperanza. Me acuerdo que había neblina, pero era tan espesa que apenas si se veía el camino. No había mucho tráfico, así que decidimos avanzar a cierta velocidad. Nuestro autobús tenía una puerta en medio para ingresar al pasillo de pasajeros. Todos veníamos durmiendo, pasamos el primer túnel y el frío era intenso, que se sentía dentro de la cabina. El retardado sonaba más fuerte de lo normal y eso se me hizo raro. Pasamos el segundo túnel y vi a un viejito pidiendo ride, con la ropa toda rota y estaba del lado izquierdo. Le pregunté a mi compañero si lo había visto y dijo que no. Pasando el último túnel, y creo que es donde estaba una rampa que está del lado derecho que va hacia un voladero, vi entre la neblina un montón de personas, pero no se les veía el rostro por la neblina y no tenían partes de sus cuerpos. Me dio un escalofrío que mi compañero me preguntó que qué tenía, que me puse muy pálido. ¿Alguien sabe algo de este lugar? Soy una persona escéptica de lo paranormal y lo tomo más como una clase de entretenimiento. Hoy deseo compartir esta historia con ustedes y preguntar qué opinan al respecto.
Hace 2 semanas mi hermano y su amigo regresaban de madrugada de una noche de fiesta cuando un animal de gran tamaño impactó contra una de las puertas de su coche. Según mi hermano, este parecía un perro grande y de pelaje café. Pero al acercarse a gran velocidad no pudo verlo bien. Ambos percibieron un olor a perro mojado muy penetrante, como si este animal se hubiera sumergido en el lodo. Después del accidente, los dos se asustaron y se alejaron muy rápido. El animal no los siguió, ni siquiera ladró o realizó algún chillido. Justamente se extrañaron, pues si lo habían atropellado, este no había ni siquiera reaccionado. Luego de unas calles se detuvieron para comprobar si había daño hacia el carro. En una de las puertas se encontraron unas huellas muy extrañas, blanquecinas y parecidas a las de un humano más que a las de un animal. Además parecían que estuvieran cubiertos de alguna especie de polvo blanco o de una tierra blanquecina, pues dejó una buena marca en ambas puertas del coche. No había explicación, por lo que decidieron volver y verificar si no había nadie herido, algún animal o persona incluso. Buscaron por todo el lugar del incidente, pero no hallaron nada, ni sangre ni huellas, nada fuera de lo normal. Consternados, volvieron a casa y nos contaron al respecto. Como he mencionado, soy una persona racional, pero no encuentro qué animal pudo haber causado esas huellas, y al leer tantas historias sobre lo paranormal, no puedo más que pensar que se trata de un cambiaformas, un licántropo o incluso un nahual. Donde vivimos todavía hay terrenos baldíos en donde no se ve nada durante la noche, y temo que una de esas criaturas de lo sobrenatural ande suelto en nuestro pueblo. ¿Qué opinas? ¿Acaso hemos tenido un contacto con una criatura de otro mundo? Yo trabajo de guardia en unas oficinas de Telmex. En la quincena de abril de este año me dijeron que en ciertas zonas del trabajo se llegaba a aparecer una niña. Yo no llegué a creerles, pero al paso de los días me ganó la curiosidad. Al entrar grabé con ambas cámaras del teléfono, tanto la frontal y la de adelante. El cambio se notó luego que entré intentando prender los focos y no reaccionaban. Se escuchaba un golpe que me aterró más porque no sabía de dónde había venido. Ya no quise seguir buscando así que me quise salir, y antes de poder salir, mi teléfono logró grabar el rostro de una niña en los vidrios. Ojo, no estaban sucios porque se limpian muy cotidianamente y se notaban limpios, pero al estar afuera me entré más en confianza de que esto podía existir, así que dije al aire: niña, ¿qué tal? Me gustaría verte. A lo que logré escuchar solamente piedras arrojarse, pero no vi nada, así que cerré, y al estar en mi zona chequé el video, y ahí es donde me di cuenta de la cara. Pero eso todavía no acaba, porque después, el miércoles santo, que hay muchas tradiciones que dicen que esos días santos son los que más alteran a las almas, o las cosas malas se pueden hacer más presentes y visibles. Entré de nuevo, empecé a grabar, y ahora sí, viéndolo al momento por la cámara, de que estaba la misma cara en el vidrio, y esta vez solamente me miraba a mí. Eso me asustó y me salí. En ese mismo lugar me tocó oír La Llorona, una noche que estaba jugando un videojuego llamado Red Dead Redemption 2. Escuchaba como si alguien lamentara. Pausé el videojuego y presté atención, pero dejó de sonarse. Retomé mi videojuego y se volvió a sonar, pero ahora me salí y no escuchaba nada. Al cerrar y volver a centrarme en el juego, se empezaron a escuchar cómo golpeaban las paredes, como si quisieran entrar, agregándole los gritos fuertes. Vidrios, puertas, todo golpeaban. Estaba retumbando por los golpes que hacía de afuera. Chequé por las cámaras de seguridad, pero no se veía nada. No había nadie afuera que provocara eso, pero se seguía escuchando. Esto me aterró como un niño que no podía ni siquiera grabar en video, hasta que llegaron mi relevo y me pude tranquilizar. Era el año de 1997. Mi madre me contó esta historia como uno de esos recuerdos que jamás
se borrarán. Una noche que se les quedó marcada en la memoria. El viaje era desde Oaxaca hacia Tepeaca, por la carretera libre. Íbamos en el coche de un tío. Él conducía, acompañado por mi papá, mi mamá y yo, apenas un bebé en brazos de ella. La noche estaba extrañamente vacía, ningún coche en el camino, ni luces a lo lejos, solo oscuridad, viento helado y el ronroneo del motor que los mantenía en movimiento hasta que dejó de hacerlo. A eso de las 3:30 de la madrugada el coche empezó a fallar. Se apagaba de repente, encendía con esfuerzo, avanzaba unos metros y volvía a morir. Mi tío decidió orillarse. El tramo era recto, rodeado por un cerro a un lado y un voladero al otro. Nada más, solo silencio y la negrura de la carretera extendiéndose infinita hacia adelante y hacia atrás. Decidieron no arriesgarse. Yo era muy pequeño y lo mejor era quedarse dentro del coche encerrados y en silencio, esperando a que amaneciera para buscar ayuda. Fue entonces cuando lo sintieron. El aire se volvió más frío, más denso, esa sensación aguda, punzante, como si algo invisible los estuviera observando desde la oscuridad. Y de pronto sucedió. A unos metros frente al carro, emergió de la nada, cruzó una criatura. Mi madre lo describe como un animal gigantesco de al menos 2 metros de altura, como la forma tosca y pesada de un elefante, aunque imposible de definir con certeza. La oscuridad no dejaba ver detalles, pero su silueta era inconfundible. Avanzaba lento, torpe, como si el suelo mismo temblara bajo su peso. Mi tío fue el primero en hablar, apenas un susurro. Esa cosa no es buena. No se muevan. No hagan ruido. Contuvieron la respiración mientras aquella cosa cruzaba de un lado de la carretera al otro, en dirección al voladero, y luego simplemente desapareció en la negrura. Después del miedo, el agotamiento los venció. Se quedaron dormidos por lapsos esperando la llegada del sol. Cuando por fin amaneció, salieron del coche y se asomaron al lugar por donde aquella criatura se había ido. Lo que vieron los dejó aún más confundidos. Era un voladero profundo, imposible de atravesar, un despeñadero que no daba tregua ni camino. No había forma alguna de que algo, ni animal ni humano, hubiera podido caminar por ahí y seguir con vida. Hasta el día de hoy mi madre no sabe qué fue lo que vieron. Yo no lo recuerdo, claro, pero cada vez que pasamos por una carretera solitaria en la noche, guardamos silencio por si acaso. ¿Nunca has leído algo parecido ocurrido en carretera? Me da mucha curiosidad saber si alguien más tiene una historia similar. Les quiero contar lo que hemos escuchado todos los miembros de mi familia en la madrugada, y no una sino varias veces, especialmente entre 1 y 3 de la mañana. Se escucha una mujer sollozando muy fuerte y el ladrido de varios perros como si la fueran siguiendo. Preguntando con algunos vecinos que tienen algunas historias con esa aparición, uno cuenta que en esta temporada de entre mayo y abril, aquí en Morelia suele ser una época muy calurosa. Entonces él decidió dormir en un balcón que da hacia la calle. Él relata que escuchó mucho ruido y despertó. Se asomó por la calle y vio ahí a esa mujer volando a la altura de los postes de luz. Se impactó tanto que se metió a su casa. Otro vecino relata que no tenía agua y en ese día llegó, pero era de madrugada. Se puso a llenar su tinaco y cuando subió para ver si ya estaba lleno, vio a esa mujer pero bailando sobre un poste, o eso es lo que él alcanzó a interpretar, porque del susto se metió corriendo. Otra persona relata que se encontraba un día de noche platicando con un amigo adentro de su camioneta
Igual era entre 12 y 1 de la mañana. Pero de pronto, frente a ellos pasó esa mujer, vestida toda de blanco con vestido largo, pero iba flotando. Pasó frente a ellos, literalmente arriba del cofre de la camioneta. Él cuenta que del susto no pudo ni gritar, ni moverse, se congeló. Y la mujer siguió caminando como si no hubiera nada. No los volteó a ver, ni nada de eso. Saludo a todos. Hoy si despierto seguramente la escucharé llorar a ese espíritu que recorre mi colonia todas las noches. Quisiera decirles que es lo único que me ha pasado, pero tengo muchas más historias, más de las que me gustaría tener. El 5 de septiembre del 2023 fui al banco a realizar unos trámites. En donde yo vivo para transportarnos usamos busetas. Subí a una y a mi lado se sentó una señora que nunca había visto. Para explicar esta parte, mi barrio es muy cerrado y casi nadie se va ni se muda aquí. Esta señora me dice: niña, no recorras el pueblo al que vamos a entrar y discúlpame por llevarte conmigo. No entendí lo que me dijo hasta que llegamos al pueblo. Me bajé y le pagué al señor con un billete. Esto es importante. Me dieron mi cambio e ingresé al banco. Le doy mi identidad al chico y él me dice: señorita, por favor no haga bromas. Usted no se refleja en el sistema. Usted no existe en mi mundo. Me sentí extraña. El banco estaba vacío y ni siquiera estaba el guardia de la entrada. Salí con una sensación de vacío en mi estómago y con algo de miedo. Volteé para ver por la puerta de vidrio y ahí estaba el chico. Él me atendió, me miraba fijamente con una sonrisa en su rostro. Caminé hasta donde pasaban los carros y las calles estaban extremadamente vacías. Tuve una sensación fría recorriendo mi cuerpo. Recordé que la señora que había dicho que no anduviera en el pueblo, pero yo tenía que ir a la estación a revisar si los carros estaban ahí. Sentí que alguien caminaba en mi dirección y de reojo vi al mismo chico que me atendió en el banco. Su sonrisa seguía ahí, pero extrañamente ahora me provocaba escalofríos. Me moví y él me seguía. Di unos pasos más y él repitió mi acción. Me asusté, así que me cambié de acera y él hizo lo mismo. Doblé la esquina en dirección a la estación y ese sitio aún estaba en construcción. Lo raro es la estación de buses, ya estaba construida desde hacía un año ahí. Cuando sentía que el muchacho ya estaba a punto de acercarse a mí, un agarre me hizo sobresaltar. La misma señora de la buseta me tenía del brazo. No mires hacia atrás, camina conmigo. Te dije que no recorrieras el pueblo. Me dijo eso. Nunca me soltó y el chico que me seguía se quedó ahí, viéndome con una sonrisa en el rostro, pero se veía irritado a pesar de su risa. Sube a esta buseta y no mires a nadie, hazme caso esta vez, yo pagué ya tu pasaje. Después de eso el vehículo se puso en marcha y se detuvo exactamente en la parada. Me quedé a un rato procesando la información. Revisé mi bolsillo para sacar mi identificación y revisarla. Al sacarla, un papel cayó. Era el billete con el que había pagado mi pasaje anterior. Crucé la calle y volví al pueblo porque en serio necesitaba solucionar pronto un problema con mi tarjeta. Y al llegar el guardia me vio. Yo lo conocía porque era mi vecino y le pregunté por qué no estaba ahí hace unos minutos. Vecinita, usted no ha llegado aquí antes, recién viene, me dijo. Pensé que estaba jugando o que quizás tenía miedo que le diga algo o lo regañen, pero al entrar vi una foto colgada en la pared. Era el chico, el mismo que me había perseguido antes, pero con un lazo negro adornado a un lado de la foto. Las personas que estaban a mi lado me dijeron: era tan joven, una lástima. Yo fui al sepelio. Su cadáver sonreía como siempre lo hizo. A lo lejos vi a la señora de antes, atrás de ella el muchacho sonriendo. Hasta ahora no sé qué pasó.
pero sí sé que más personas nuevas se mudaron a mi barrio, pero así como llegan, desaparecen. Hace unos meses estuve en una embalsamadora. Una madrugada llegó el cuerpo de un adulto mayor, con quemaduras químicas desde el pecho hasta los pies. Pregunté por la causa de su muerte y la ropa, pero me dijeron que no la tenía, ya que la persona estaba en situación de calle y era un desconocido. Sentí muy feo, pero normalmente llegaba a hacerles cumplidos a los cadáveres o platicar con ellos, por gusto o porque me salía del corazón hacerlo. Y él no fue la excepción. Una compañera le quitó sus puntos negros, yo lo peiné y lo dejamos lo más estético posible. Lo amortajé y parecía dormido y tranquilo. Como terminé a las 8 de la mañana ya tenía que irme, apagué la luz y le dije: hasta luego, señor, gracias por dejarme trabajar con usted. Descanse en paz. Ese día regresé en la noche y por la madrugada mientras dormía tengo el sueño ligero y más por dormir con otras personas y por estar pendiente al timbre, sentí como me dieron un beso en la frente, pero muy cálido. Miré a mi alrededor para ver qué compañera había sido y al parecer ninguno. Todos estaban súper dormidos, incluso tapados, así que lo único que se me vino a la mente fue el señor. Sentí tranquilidad y me volví a dormir. No sé, quizás fue agradecimiento o una forma de despedirse. He estado experimentando sucesos extraños en los últimos 5 días. Comenzó hace 5 días cuando me desperté a las 6 de la mañana por una voz que parecía llamarme. Mi esposo ya se había ido al trabajo. Regresé a la cama, pero escuché un coro lejano y un sonido como si golpearan metal o una campana. El sonido comenzó fuerte y luego se fue alejando. Sentí miedo, tristeza y cansancio e imposible de volver a dormir. Esa noche, mientras veía videos en la cama, sentí algo subiendo a ella, como un gato. Encendí la luz de mi celular y no había nada. Mi esposo se despertó asustado. Él estaba teniendo una pesadilla donde una sombra lo apretaba en el pecho y no lo dejaba respirar, justo cuando yo lo desperté. El sonido de la campanita persiste y desde hace 2 días se le ha añadido un olor desagradable, como a carne podrida y humo. Desde que nos mudamos a esta casa ocurren cosas extrañas, sombrías, avistamientos de una niña y un hombre alto con una camisa a rayas, y mis hijos escuchan voces que los llaman, al igual que a mí en varias ocasiones. No sé qué pensar. Esta experiencia la tuve hace prácticamente 7 años, cuando mi hijo era un bebé, y está relacionada a las brujas. En ese entonces vivía en Puebla, en el municipio de Chignahuapan, el cual en ese tiempo se caracterizaba por las bajas temperaturas durante el invierno. Eran finales de septiembre cuando me fui a vivir allá. Cuando mi hijo nació, en varias ocasiones se despertaba llorando en la noche. Yo vivía en casa de mis papás, la cual se encontraba en una zona apartada de lo que es considerado el centro del pueblito, y las calles son muy oscuras a causa de la falta del alumbrado público. También hay varios terrenos de sembradíos, lo cual aporta más a las apariencias desoladas de la zona. Dormía con 3 de mis hermanas, compartíamos un cuarto. En ese entonces mi mamá tenía una amiga con la cual se llevaba muy bien. En una ocasión le dijo que una de las vecinas era una bruja, pues mi mamá le había comentado que mi hijo lloraba todas las noches. No quiso decirle quién era, pero le recomendó hacer ciertas cosas para ahuyentarla, como las tijeras abiertas bajo la almohada, el recipiente con agua bajo la cama, formar una cruz en la azotea con nopales e incluso poner mostaza. Yo no creía en esas cosas, pero mi mamá hizo todas y cada una de las indicaciones que le dio la señora. Hubo un tiempo en que las noches estuvieron más pesadas de lo habitual,
pues mi hijo no dejaba de llorar. Incluso en una ocasión mi hermano varón, quien dormía en un cuartito que era lo único que estaba construido en el segundo piso, escuchó una respiración horrible y pasos de alguien descalzo rondando por fuera de su cuarto. Esa misma noche mi hermana más pequeña despertó llorando. También optamos por usar las camisas de mi papá para envolver a mi hijo en ellas, pues dicen que si escondes a los bebés de las brujas, al menos del olfato funciona para alejarlas. La experiencia más extraña y escalofriante de mi vida fue en esa época en que mi hijo aún era un bebé. Lo recuerdo muy bien, hasta la fecha. Yo dormía con mi bebé en una litera en la parte de abajo, la cual se encontraba pegada a la pared. Arriba, otra de mis hermanas, justo al lado había otra litera donde dormían dos de mis hermanas, y separaba una de otra un pequeño pasillo de a lo mucho 1 metro. Constantemente cambiábamos del lado de la cama a mi bebé para que no se cansara, pero después de ese día no volví a poner a mi hijo del lado de la orilla. Esa ocasión yo estaba durmiendo y mi hijo estaba del lado del pasillo. De la nada, abrí los ojos, ya estaba algo de luz por la ventana, comenzaba a amanecer, pero sentía extraño el ambiente, como pesado. Me sentía alerta por alguna razón, pero en general se veía anormal, como si en el cuarto hubiera neblina o humo. Algo muy similar a cómo te muestran los recuerdos a los sueños en las películas. Sentía que algo no marchaba bien. De repente sentí como si jalaran a mi hijo. Me aferré a él, apretándolo a mí, pero poco a poco sentía que lo jalaban con fuerza. No entendía qué estaba ocurriendo. No había nada, ni nadie, o al menos yo no podía verlo. Por alguna razón sentía que mis brazos poco a poco flaqueaban, y ya que no podía más sostener a mi bebé, intenté gritar pidiendo ayuda a mi madre, pero aunque yo sentía que gritaba con todas las fuerzas de mis pulmones, de mis cuerdas bucales, no emitía ruido o palabra alguna. Al ver que no podía hacer nada, comencé a pedir a Dios que me ayudara, ya con lágrimas en los ojos, a lo que fuera que estuviera ahí, se fuera y no pudiera arrebatarme a mi hijo. En un abrir y cerrar de ojos, el escenario cambió por completo. El efecto de niebla desapareció, mi bebé dormía plácidamente y todas mis hermanas también. Llegué a pensar que había sido una pesadilla, pero por más que traté de convencerme, sé que fue real lo que me sucedió. Antes de esto yo no creía mucho en las brujas, pero desde que ese día pasó estoy convencida de que existen y que son seres muy peligrosos. Antes de pasar a la última historia, te recordamos seguirnos en todas las demás redes sociales como Twitch, donde hacemos directos semanalmente, Instagram, Facebook, TikTok y Spotify. Todo el contenido está en la descripción del video, y si quieres que tu historia sea narrada, abajo está el correo electrónico donde nos puedes hacer llegar tu historia. Ahora sí, continuamos. He decidido titular esta historia como La visita silenciosa, ya que lo ocurrido no dio aviso o seña para yo alertarme. Pero bueno, comenzando, esto ocurrió aproximadamente 1 o 2 años a lo mucho. Por ese tiempo, si no es que antes, yo solía experimentar concurridamente parálisis del sueño, aunque realmente no como algunas personas lo describen, que se te sube el muerto. Esa sensación de que alguien está encima de ti aplastándote o queriendo sofocarte. Para nada era eso. Lo que yo sentía era simplemente como una vibra, aire, energía o como le quieran entender, que recorría todo mi cuerpo, y al instante esa sensación me generaba escalofríos y consiguiente a eso me quedaba paralizada. No me podía mover mucho, pero menos hablar, por lo que el miedo se apoderaba de mí y me comenzaba a faltar el aire. Durante esos episodios de parálisis nunca quise abrir los ojos por temor a que pudiera observar algo fuera de lo normal, como sucede comúnmente en estos casos. Por lo general esto me ocurría en las noches mientras yo dormía, y esa sensación o vibra podría llegar a cualquier hora de la noche, de manera silenciosa.
Cuando ya me encontraba en el profundo estado de sueño y que aún era algo que me asustaba, trataba de despejar mi mente cuando eso pasaba y no darle importancia para ir perdiendo el miedo, según yo. Ya que, como mencionaba anteriormente, jamás abría los ojos, por lo cual jamás pude ver algo o alguien que me estuviera observando. Pero la situación cambió cuando hubo una ocasión en la que me encontraba ya durmiendo con la luz apagada como normalmente solía dormir, y pasaban las 12 de la noche y tanto de horas. Yo me encontraba en posición de cúbito lateral, parecido a la posición fetal pero en recto, del lado izquierdo que daba hacia el lado de la puerta de mi habitación, y únicamente con el rostro descubierto de la cobija, pero con un brazo cubriendo una parte de mi cara. Es parte de mi manía tenerla, que al dormir siempre tengo que tener las manos o brazos cubriendo mi cara para sentirme cómoda, y en eso sentí como alguien se acercaba a mi habitación y se detuvo en la puerta, porque claramente creí que era una persona, pero nunca escuché pasos, así fuera descalzo o con zapatos. En ningún momento escuché ruido, y aunque al principio creí que se trataba de mi madre, algo me decía que no era. Además, físicamente no vi algo porque no abrí los ojos por temor, pero ya sabía que no estaba sola. Realmente lo sentía, así como cuando sabes que estás en compañía de otra persona, aunque ambos están distraídos viendo el celular sin hablarse, por ejemplo. Eso sentía yo. Afortunadamente en ese momento no presenté ninguna parálisis, pero no tardó en confirmar que esa cosa no era algún integrante de mi familia. Cuando comenzó a acercarse a mí, para ese entonces yo ya estaba consciente porque se me había ido el sueño, pero fingía estar durmiendo aún y no me veía nada. Entonces finalmente eso llegó hacia mi cama, se detuvo, y fue cuando sentí cómo tocó mi cabeza, en la parte que no se encontraba tapada con mi brazo. Jamás tocó mi mano ni mi brazo, que justamente eran las que cubrían gran parte de mi cabeza, para después sentir que ahora empezaba a acariciar mi cabeza nuevamente en la parte descubierta, y acto seguido se acercó a darme un ligero beso en la frente. Luego de ese beso quise ver qué tenía frente a mí, pero no me atreví de nuevo, así que únicamente pensé en tomar su mano, ya que la tenía sobre mi cabeza, y aunque muy temerosa, pero lo hice. Solamente que no logré tomarlo por completo y solo alcancé a agarrarle un dedo, y al momento de sostenerlo pude sentir que su mano, el dedo, estaba muy frío y muy delgado, porque percibía la forma de los huesos del dedo, así como de esas personas esbeltas que normalmente tienen los dedos de las manos muy largas y delgadas. De esa forma me parecía a mí. Posterior a ello decidí soltar su dedo. Creo que duró menos de un minuto que lo sostuve, y durante ese tiempo esa cosa no opuso resistencia, solo esperó pacientemente hasta que la solté, y de ahí sentí como se había alejado hasta que salió de mi habitación y se marchó. Me esperé unos minutos para procesar lo que había sucedido, y después de percibir que ya no se encontraba nadie conmigo, procedí a abrir los ojos. Inhalé fuerte y me levanté rápido de mi cama para ir a encender el apagador de la luz y posteriormente dirigirme de nuevo a mi cama, y me recosté tratando de buscar alguna lógica hasta que me quedé dormida. Ya para el día siguiente en la mañana me levanté, y yo, creyendo que lo que había ocurrido la noche anterior se me olvidaría o solo recordaría pequeños fragmentos como si fuese un mal sueño, la cosa no era así, porque ese beso que me dio esa cosa, la sensación se quedó en mi frente por 2 días más. Les juro que era algo que me incomodaba muchísimo, porque era como si hubiese quedado marcado de alguna forma un beso frío que me generaba escalofríos. Esa fue la primera y última vez que me visitó eso. Cada noche hago oración a Dios y pido poder pasar una buena y tranquila noche. Tengo una Biblia al lado de mi cama y ahora duermo con la luz encendida. Solo así puedo agarrar el sueño, aunque lentamente tiempo después tuve otras experiencias mucho más atemorizantes que esto, pero lo relato en una próxima ocasión.